Hola a todo el mundo, bienvenidos a este webinar que vamos a hablar de cómo preparar una primera ronda de financiación para tu startup. Muchas gracias por asistir y vamos a empezar. Básicamente en la presentación, al final de lo que vamos a hablar va a ser de cuándo va a estar lista tu empresa para conseguir una primera ronda de financiación, cómo es el pitch y cómo llevar las relaciones con los inversores, las diferentes fases de financiamiento que existen, cómo hacer la valoración de tu empresa, cómo preparar los documentos y qué documentos son los necesarios para esta primera ronda de financiación, el proceso desde que tenemos esas primeras reuniones hasta que conseguimos el ansiado term sheet, cómo negociar una ronda ventajosa para todas las partes y cuáles son las cláusulas más importantes que vamos a ver en un term sheet. La primera pregunta que me gustaría hablar es, ¿todas las startups tienen que hacer una ronda de financiación? Es decir, no todas las startups, empresas, no tienen por qué hacer una primera ronda de financiación y es posible que existan empresas que sin rondas de financiación, a través de ingresos propios y una recurrencia de estos ingresos y de estos ingresos que van generando, pues puedan crecer sin ningún tipo de financiación y pueden llegar a niveles de ser una empresa muy, muy grande sin esta financiación. Generalmente, pues estas empresas al final lo consiguen gracias a que tienen ingresos desde el día 1 y siempre tienen más ingresos que costes y de este modo, pues con estos ingresos pueden seguir reinvirtiendo en su propia empresa. También es verdad que las empresas que recurren al final a rondas de financiación crecen de una forma mucho más rápida y mucho más exponencial si les va bien, pero también durante todos estos primeros meses, a costa de que están sacrificando para crecer más rápido, pues sus ingresos pueden ser buenos o malos, pero los gastos siempre son muy grandes. De modo, ¿por qué? Porque siempre están invirtiendo mucho en marketing, en crecimiento de la empresa para crecer muy rápido y al final están quemando mucha caja, están creciendo a velocidades muy grandes, pero gastando mucho dinero, sacrificando un poco las ganancias para conseguirlo en velocidad. Luego, ¿cuáles son las diferentes fases de financiamiento que nos encontramos en una startup? Al final, durante el ciclo de vida de las startups, nos encontramos en diferentes fases, en diferentes rondas de inversión. En cada una de ellas, pues tendremos inversores de diferentes tipos y también nos pedirán información diferente. Como suponéis, al principio, para las rondas muy iniciales, pues nos pedirán mucha menos información que para las rondas posteriores. Y el camino suele ser el siguiente. Primero va el dinero de los fundadores, el dinero que ponen los propios fundadores para poder empezar el negocio y empezar a funcionar. Luego pasaríamos en un proceso muy inicial a una ronda de 3 Fs, que son Family, Friends and Fools. Al final son pues amigos, conocidos y demás que invierten en la primera ronda porque confían en ti y confían en el proyecto. Después de los Family, Friends and Fools, las 3 Fs, pues pasaríamos a las Business Angels, que ya son inversores más profesionales y gente que en teoría nos podría ayudar con contactos o con su experiencia. Al final, muchos de estos Business Angels ya han sido emprendedores previamente, han pasado por un éxito, han pasado por conocimientos y etapas que nos suelen venir muy bien a los emprendedores iniciales y nos podrán ayudar bastante en la empresa, aparte de invertir dinero. Y después de estos Business Angels, pues ya vendría una ronda seed, series A, series B, series C, etc. Luego tenemos pues diferentes opciones para hacer nuestras rondas de financiación. Tenemos las 3 Fs que, como hemos dicho, pues son Family, Friends and Fools, amigos, conocidos. A veces entre los Fools pues podría entrar algún Business Angel que se atreva mucho en nosotros, en el equipo y en la idea, pero no es tan común, pero podría llegar a suceder. Luego están los Business Angels, que son inversores privados con una alta capacidad económica y que prefieren invertir su dinero en nuevas empresas. Normalmente, pues como hemos dicho, son antiguos emprendedores o empresarios de éxito que seguramente pues, nos puedan aportar mucho más que el dinero que van a meter. Al final también saber elegir al Business Angel ideal pues puede llegar a aportar a nuestra empresa mucho más con una inyección de capital y estos Business Angels pues nos van a invertir en rondas muy iniciales, en rondas pre-seed, seed y a veces incluso series A. Luego tenemos crowdfunding,
que crowdfunding son plataformas online, como podría ser aquí en España de CrowdAngel, donde podemos publicar nuestra ronda de financiación y son ideales porque tenemos al alcance, al publicar en estas plataformas, tenemos al alcance a muchísimas personas, tanto inversores profesionales como no tan profesionales, que invierten con cantidades de dinero inferior. Y estas plataformas lo que hacen es, por ejemplo, si vamos a hacer una ronda seed de 400.000 euros, pues con estas plataformas nos pueden acompañar e invertir unos 200.000, 150.000, etcétera, dependiendo un poco de la ronda. El crowdfunding pues, se realiza reuniendo a muchos inversores que quieren invertir un poco en tu empresa. Luego tenemos las aceleradoras e incubadoras, que podríamos decir que son como las universidades para los emprendedores y tienen un periodo de tiempo establecido en el que las empresas pasan pues, de varias semanas a varios meses trabajando con un grupo de mentores para desarrollar su negocio y así pues, poder evitar problemas en el camino, que nos abran un poco las puertas, contactos, etc. Aquí en España pues tenemos aceleradoras como podría ser Lanzadera en Valencia, Connector en Barcelona, también tenemos Demium, que sería más una incubadora, y hay diferentes aceleradoras incubadoras pues, que están apoyando bastante el ecosistema y que a lo mejor a muchas startups les podría ser muy beneficioso pasar por ellas o interesante. Luego, a cambio de la formación que nos proporcionan, su experiencia y contactos, pues estas aceleradoras nos pedirán un porcentaje en nuestra empresa. Este suele variar, hay algunas que no nos piden nada, hay otras que nos van a pedir entre un 5 y un 10%. Y luego hay algunas de estas pues, que llegan a invertir también dinero en los proyectos en los que aceleran. No suele ser lo normal, pero sí que hay algunas que invierten dinero además. Luego tendríamos los Venture Capital. Los Venture Capital pues, vendrían en rondas ya más posteriores. Hay algunos Venture Capital que sí que podrían entrar en rondas seed, aunque no suele ser lo más común del mundo, pero sí que hay algunos Venture Capital que ya entran en rondas bastante iniciales y son firmas de inversión que invierten pues, en startups desde early stage, mid stage, alguna en fases más growth. Dependiendo del Venture Capital un poco, cada uno va a tener un enfoque. Los Venture Capital pues al final solo invierten en empresas que puedan tener un crecimiento a largo plazo muy, muy grande y las cantidades de dinero que invierte ya son bastante mayores que en las 3Fs y los Business Angels. También, al ser empresas mucho más profesionales, nos exigirán un recorrido más largo, implicar tener una facturación, unos números de usuarios bastante elevados. También más documentos, más métricas, un plan financiero muy detallado, etc. Y luego ya, pues, por último, tenemos las ayudas públicas. Las ayudas públicas, la mayoría de ellas también hacen de coinversión. Por ejemplo, la más famosa aquí en España podríamos decir que es ENISA. Y ENISA básicamente lo que va a hacer es invertir en unas fases muy, muy iniciales dándonos un préstamo. Este préstamo ellos dan hasta un 70% de la inversión que tú vayas a hacer en las fases iniciales. Por ejemplo, si en tu fase inicial vas a invertir, quieres hacer una ronda de 100.000, pues de estos 100.000, ENISA va a dar hasta un 70% de ellos, es decir, 70.000. Normalmente no da el 70%, sino da más un 50%, un 30, 40, 50, dependiendo un poco de la empresa. Y lo que va a hacer va a ser convertir. Si tú preparas esta ronda, ENISA pondrá 50.000 que serán a préstamo y los otros 50.000 los vas a tener que conseguir de las 3Fs o Business Angels. Un poco eso serían las diferentes opciones que tenemos para financiarnos en un principio. Luego la otra es, ¿cuándo va a estar lista nuestra empresa para conseguir este dinero? Pues básicamente no hay un momento definido en el que sabremos que ya podemos conseguir una primera ronda de financiación. Lo que sí que podemos hacer es pues, intuir un poco ese momento. Y para poder conseguirla tendremos que tener un cierto track record. Es decir, debemos tener un cierto recorrido en el que hayamos tenido tiempo para poder hacer un producto mínimo viable, a través del cual las personas pues, hayan podido empezar a usar nuestros servicios o solicitarlos, etc.
¿Y qué necesitamos? Pues primero una idea de negocio planeada. Tendremos que tener muy claro cuál es nuestra idea, cuál es nuestra misión, nuestra visión en unos años, y también necesitaremos saber cuál es nuestra diferenciación respecto a la competencia, es decir, cuál es nuestra ventaja competitiva respecto a ellos. Tendremos que conocer muy bien las métricas de nuestro negocio, porcentaje de crecimiento, facturación mensual, los márgenes, los costes de adquisición de los clientes, etc. Luego tenemos que conocer muy bien las cuentas de la empresa, debemos tener la contabilidad muy clara, saber cuánta tesorería tenemos disponible, cuánto tiempo nos va a durar, los gastos de la compañía, nuestro burn rate, es decir, cuánto dinero gastamos cada mes y hasta cuándo nos va a durar, para cuántos meses tenemos de vida. Tenemos que conocer también nuestro pitch perfectamente, tendremos que ser capaces de explicar la empresa de una forma muy clara y sencilla a cualquier persona, y la gente debería ser capaz de saber qué hace nuestra empresa sin complicaciones al final. Luego necesitamos un MVP, un producto mínimo viable que a ser posible haya estado probado, es decir, tener un producto mínimo, que sea muy mínimo, que esté desarrollado y que la gente pueda empezar a usar. No hace falta que tengamos el nuevo Google, pero sí tener un producto muy mínimo, por ejemplo, si somos un buscador, que la gente pueda poner unas palabras y encontrar algo. Luego necesitamos un equipo inicial que esté ya formado, y en este caso para las rondas Seed, Series A, pues a lo mejor ya sí que empezar a tener empleados si hemos sido capaces de crecer sin empleados a niveles muy altos, pues enhorabuena, no es una condición necesaria. Pero para unas rondas muy iniciales en las que al final con los fundadores ya bastaría para conseguir esa primera ronda, debemos tener pues el equipo inicial formado de los fundadores, y básicamente el equipo al final va a ser casi la primera condición para que los inversores lleguen a invertir en vuestra idea o no. El equipo fundador y las personas que se van a encargar de ejecutar esa idea va a ser lo más importante, ya que al final las ideas pues las puede tener mucha gente, pero la ejecución de estas ideas es lo que va a marcar la diferencia de que tu empresa tenga éxito o no tenga éxito. Luego necesitamos un modelo de negocio que pueda escalar, no depender al final de activos físicos o de personal que impidan un crecimiento rápido de la compañía. Y necesitamos tener un crecimiento exponencial. Un business angel o un venture capital no va a invertir en un negocio que crece constantemente al 15% anual, por poner un ejemplo. Ellos van a invertir en empresas que pasen de 0 a 1, de 1 a 10 o de 10 a 100 millones al año. Es decir, que podamos tener un crecimiento muy exponencial en él. Luego, ¿cuáles son las preguntas más comunes que nos van a hacer los inversores? Pues los inversores nos van a preguntar quiénes son nuestros clientes y cómo es nuestro mercado. Es decir, para ellos lo más importante en casi cualquier negocio son los clientes. Y tiene todo el sentido del mundo, porque son los que van a hacer que tu empresa sobreviva o no, dependiendo de cuántos clientes puedes llegar a tener. Y el objetivo al final de los inversores con estas preguntas es conocer si conocemos cómo funciona el mercado, si sabemos quiénes son nuestros clientes a quienes vamos a vender nuestro producto, y si el nicho al que nos dirigimos es lo suficientemente grande o accesible. Siempre que podamos atacar un mercado que sea muy grande, será muchísimo mejor que si vamos a un mercado muy pequeño en el que difícilmente la empresa va a poder escalar a unos niveles que les interesa a estos inversores. Luego, ¿cuál es el problema que resolvemos a nuestros clientes y por qué es importante? Es decir, realmente qué necesidad hay en el mercado, por qué los clientes necesitan un producto como el nuestro y por qué nos necesitan a nosotros, qué es lo que estamos haciendo nosotros o qué es lo que vamos a hacer que realmente resuelve este problema. Luego, ¿cómo haremos para obtener clientes? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de captación de estos clientes? ¿Cómo vamos a hacer que vengan a nosotros, ya sea por marketing, ventas directas, SEO, SEM, etcétera? Saber muy bien cuál va a ser nuestra estrategia de captación de clientes. ¿Por qué somos el mejor equipo para llevar esta idea a cabo? Es decir, como les he dicho antes, pues el equipo va a ser muy, muy importante para determinar si van a invertir en tu empresa o no. Así que aquí tenemos que saber demostrarles al inversor que nuestro equipo es el indicado, cuál es la experiencia que tenemos, que por qué
tenemos las mejores habilidades para llevar esto a cabo, etcétera. Saber defender muy bien al equipo y darnos cuenta también nosotros como propios emprendedores si somos capaces como equipo de poder llevar esto a cabo o nos estamos metiendo en un mercado que realmente no conocemos o no vamos a ser capaces de llevar una empresa escalable. Luego, saber quiénes son nuestros competidores. Siempre vamos a tener competidores, ya sean competidores directos o indirectos. Todas las empresas, o casi todas las empresas, tienen competidores que están intentando resolver un poco el mismo problema que tú ya estás resolviendo, de una forma u otra, pero se acaban dirigiendo a los mismos clientes. Así que tendremos que saber identificar cuáles son nuestras empresas que se dirigen a los mismos clientes que nosotros y cómo nos diferenciamos de ellas. Luego, ¿cuáles son las previsiones económicas? ¿Cuánto dinero creemos que vamos a necesitar? ¿Cuánto dinero creemos que vamos a facturar? ¿Y hasta cuánto creemos que la empresa va a ser capaz de crecer? Y luego la última es cuánto dinero necesitas y en qué estás gastando tu dinero ahora mismo. Esto básicamente es qué dinero necesitamos con la ronda. Por ejemplo, si vamos a hacer una ronda, tendremos que saber muy bien para qué los vamos a utilizar. Por ejemplo, si es una ronda muy inicial de 100.000 euros, ¿por qué son 100.000 euros los que estamos pidiendo y en qué lo vamos a gastar? Y luego también pues tendremos que saber responderles cuánto dinero estamos quemando cada semana, cada mes, cada día, ahora mismo, antes de la ronda. Es decir, cuál es nuestro burn rate y para que así ellos pues, puedan saber un poco cómo gestionamos el dinero, dónde lo invertimos, etc. Luego, una frase que a mí me gusta mucho de Paul Graham es que nosotros tenemos que estar muy convencidos sobre nuestra startup, ser los emprendedores, las personas con mayor entusiasmo del mundo a la hora de explicar nuestra idea y de ser capaz de explicar demostrar este entusiasmo al final a los inversores o a cualquier persona que le expliquemos nuestro proyecto. Nosotros tenemos que ser los primeros que estamos ultra convencidos de que somos las personas ideales y de que vamos a cambiar el mundo a mucho mejor y que lo vamos a hacer genial con nuestra startup y si no es con nosotros, esta idea no va a funcionar. Aquí pues ya llegamos al momento de, vale, he dicho que voy a hacer una ronda de financiación, he preparado todo, necesito un pitch inicial, un pitch deck, un PowerPoint inicial donde le enseñemos al inversor cuál es nuestro producto y cuál es el equipo, qué resolvemos y qué vamos a hacer. Aquí básicamente con que sea un pitch deck de 10 slides, pues ya nos irá bien. Primero pues le decimos cuál es el nombre de la empresa, cuál es el problema que vamos a resolver, la solución, cómo lo resolvemos, cómo conseguimos captar estos clientes, cuáles son las métricas principales de nuestro producto. Aquí, pues básicamente variará un poco, depende del negocio, pero básicamente al final son 4 métricas las más importantes. Una es el lifetime value, es decir, cuánto dinero ganamos nosotros al final con nuestros clientes. Si tenemos un cliente que nos paga 100 euros al mes y lo tenemos 12 meses con nosotros, pues nuestro lifetime value de este cliente va a ser 1.200 euros. Luego, ¿cuál es nuestro CAC? ¿Cuál es nuestro coste de adquisición de estos clientes? ¿Cuánto dinero estamos gastando para poder adquirir estos clientes? El otro será el lifetime value partido CAC. Siempre pues tenemos que estar ingresando al final de toda la vida que han estado con nosotros estos clientes, mucho más dinero del coste que nos está suponiendo captarlos, porque si no, no tiene ningún sentido nuestro negocio. Y por último, el CAC payback, es decir, en cuánto tiempo recuperamos nosotros ese coste. Si me gasto 200 euros en un cliente para poder captarlo para mi empresa y cada mes me está pagando 100 euros, pues sé que necesito al menos 2 meses para poder recuperar esa inversión. Luego, la siguiente slide pues, sería el modelo de negocio. ¿Cómo hacemos dinero? Pues por poner un ejemplo, Virtux, que es un despacho de abogados tecnológico, pues lo que hacemos nosotros es que ganamos dinero gracias a una suscripción mensual. Las empresas nos pagan 150, 200, 500 euros al mes y nosotros generamos ingresos con este dinero. Luego, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Por qué somos mejores que la competencia? Por poner un ejemplo otra vez con nosotros, pues al final nuestra ventaja competitiva es que somos mucho más rápidos gracias a que usamos tecnologías que los despachos tradicionales no utilizan, que utilizamos una interfaz online y somos mucho más sencillos de utilizar
mucho más accesible, puedes acceder desde cualquier lugar y en un segundo pues estar hablando con tus abogados o tener todos tus documentos al alcance. Y al final pues también aportamos un valor mucho mayor que los otros despachos, ya que estamos en el día a día con estas empresas y es casi como tener un abogado in-house dentro de las propias startups, en las que a cada segundo que te surja cualquier duda o cualquier cosa, pues puedes estar comentándolo con nosotros o debatiéndolo. Y por último, nuestra última ventaja competitiva sería la de nuestro modelo de negocio. Nosotros tenemos un modelo de negocio con unos precios mucho más transparentes y definidos y el emprendedor consigue ahorrarse dinero gracias a nuestra velocidad y a nuestro modelo de negocio. Luego tenemos el plan de crecimiento, decirle al inversor en el momento que estamos ahora cómo estamos, cómo estaremos dentro de 3 meses, 6 meses, cómo estaremos dentro de un año y como máximo cómo estaremos dentro de 2 años, para que vea que somos ambiciosos y que tenemos un modelo ya planteado de cómo esperamos estar en esta cantidad de meses en cuanto a crecimiento. Luego explicarle el equipo, explicarle muy bien quiénes somos los fundadores, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho y de qué nos encargamos en la startup. Y luego ya por último, ¿qué estamos buscando? Si estamos haciendo una primera ronda de 100.000 euros, decir que estamos buscando 100.000 euros y que los vamos a utilizar para esto. Luego, vale, hemos enviado este pitch, el inversor está interesado, pero nosotros tenemos que haber hecho un trabajo ya previamente, haber previsto ya qué documentos nos van a pedir y básicamente estos documentos pues van a ser el pitch deck, el business plan, que sería al final como un poco como el pitch deck, pero mucho más desarrollado, desarrolla mucho mejor cuál es nuestro modelo de negocio, cómo vamos a captar clientes, cuál es nuestra ventaja competitiva, cómo funcionamos un poco internamente, nuestros números financieros más detallados, etc. Aquí tenemos que definir muy bien y explicar muy bien cómo es nuestra empresa, cuáles son nuestras finanzas, nuestras operaciones, nuestra estrategia de marketing, etc. Luego tener todos los números bien hechos, todo el plan financiero, ya sea proyecciones, métricas, ingresos y costes mensuales, etcétera. Tener muy bien al final todo este plan financiero y toda la contabilidad bien de la empresa. Tener un pacto de socios, que aquí es donde fallan muchas empresas en fases muy iniciales. Un pacto de socios al final lo que va a regular es que en caso de que las cosas vayan mal, pues los fundadores tengan ya previsto cómo se van a solucionar las cosas. Al final hay muchas startups, muchas empresas que los fundadores empiezan a tener cierta atracción, empiezan a ir las cosas bien, pero llega un punto que hay algo que no va bien del todo. Y por poner un ejemplo, son 3 fundadores y uno de los fundadores decide irse. Si al principio se han dividido a partes iguales al 30% cada fundador, pues sin un pacto de socios este fundador se irá y se llevará ese 30% de la empresa. Y esto básicamente va a casi matar nuestra empresa porque una vez hemos perdido ese 30% en fases muy iniciales, difícilmente habrá inversores que quieran invertir en ella. Luego también pues solventar problemas de fundadores que van al 50-50 desde una fase inicial, pues definir un poco cuál es lo que va a hacer cada persona, cuáles son los roles y quién va a tomar las decisiones para que no haya al final bloqueos y la empresa se quede paralizada otra vez. Al final el pacto de socios pues, va a definir muy bien todas las cosas para, en caso de que haya algún problema, algún bloqueo o cualquier cosa, tenerlo muy controlado. También en el caso de una posible entrada de nuevos inversores, una venta de la empresa, etc. Es un documento que habría que hacer al principio del todo y que es muy, muy importante. Al final muchos fundadores no lo acaban haciendo porque los costes pues por la vía tradicional pueden ser bastante elevados. Al final, si vas a un despacho tradicional por un pacto de socios, te puede llegar a costar 1.200 euros muy fácilmente o bastante más y suele ser un problema. Por eso, al final, tecnologías, bueno, empresas como Virtux, pues te pueden ayudar porque básicamente pagando tu primera cuota mensual puedes constituir tu empresa, hacer tu pacto de socios y evitarte de cualquier problema de una forma muy, muy buena. Luego necesitamos la documentación más específica. Esto sería, por ejemplo, en el caso que seamos una empresa tecnológica,
tendremos que tener muy bien documentado cuál es esta parte tecnológica, cómo funciona esta parte tecnológica, qué tecnologías usamos y al final pues tener muy bien esta documentación. Esto nos va a ayudar mucho a poder defender cuál es nuestra tecnología, por qué es especial o cómo lo hacemos y poder al final defender valoraciones más altas de la compañía. Igual que para la tecnología, pues procesos internos, para que vean cómo trabajamos de forma interna la compañía, cómo, al final, cómo se gestiona todo. Y luego ya por último las cuentas. Tener muy claro cuáles son los resultados a fin de mes, a fin de año, cuáles son nuestros gastos, tener muy clara la contabilidad, etc. Luego llegamos al punto de cómo valoramos una startup en fases muy iniciales. Sintiéndolo mucho, yo creo que en una fase muy inicial es muy difícil valorar una startup y no se debería utilizar ninguno de los métodos que al final utilizan la mayoría de los VC, que los utilizan para rondas posteriores, no las utilizan para rondas muy iniciales, sino lo hacen más para rondas de series A, series B, que ya tienes unos números y tienes unas métricas a través de los cuales pues, se pueden utilizar diferentes tipos de valoración. Al final en los comentarios os dejaremos un link a los diferentes tipos de valoración de las startups, pero en fases muy iniciales no es posible valorar las startups a través de estos métodos. En las fases muy iniciales, pues al final lo que tendríamos que hacer es saber, más que intentarnos, saber cuánto dinero vamos a necesitar para llevar nuestro proyecto hacia el siguiente nivel. Es decir, tenemos que hacer un poco como el reverso, empezar la casa por el tejado y preguntarnos cuánto dinero vamos a necesitar después para poder valorar nuestra empresa ahora. Y para esto, pues cada proyecto será un poco diferente, pero lo que tenemos que ver es cómo pasar de no tener ingresos a tener un modelo de negocio inicial que ya tengamos nuestros primeros clientes recurrentes, ver cuál es el empujón que necesitamos para pasar de un prototipo a una beta decente, y al final que sean cambios muy significativos. Es decir, cuánto dinero necesitamos para que en los próximos 6 meses nuestra empresa haya evolucionado totalmente y hayamos pasado de una fase muy inicial a un proyecto ya definido que está en el mercado gracias a esta primera inversión. Y ahí, pues, por ejemplo, en las fases muy iniciales, normalmente pedir 50.000, 100.000 euros, pues ya puede ayudarnos a lanzar este producto o a pegar un cambio muy significativo. Pues por poner un ejemplo, si somos una red social que necesitamos terminar de crear la app, invertir un poco en marketing para conseguir esos primeros usuarios iniciales y no tenemos las formas para poder hacerlo con ingresos propios, pues vamos a una primera ronda de financiación de unos 100.000 euros y de estos 100.000 euros pues podemos destinar 25.000 euros a la tecnología para poder tener esa primera aplicación interesante, conseguir contratar a alguien de tecnología o de negocio en la parte que la empresa lo necesite más para poder seguir escalando de una forma muy rápida y ahí pues seguimos destinando otros 30.000 euros, reservamos algo de dinero al final para la documentación si vamos a los despachos tradicionales, si vamos a las alternativas como nosotros, pues te tendrás que gastar muchísimo menos dinero, te ahorrarás mucho y al final también pues esa parte de esos 30.000 euros iniciales para marketing y que nos pase de tener 10, 100, 200 usuarios que hemos conseguido gracias a nuestros amigos iniciales a poder tener ya miles de usuarios iniciales y poder seguir escalando la empresa muy bien. Pues básicamente es eso, definir, necesitamos esos 100.000 euros, vale, ok, pues ahora sabiendo que necesito 50.000, 100.000 euros en una fase muy inicial para poder avanzar a la siguiente, ¿en cuánto valoro la empresa? Pues en las fases iniciales estará entre un 10 y un 20% que vamos a tener que dar. Mucho más entre el 10-15% que el 20%, pero dependiendo un poco de 4 factores que ahora decimos, pues estará entre el 10 y el 20%. Entonces aquí si pedimos 100.000 euros y vamos a dar un 20%, pues ya tenemos un poco la valoración pre-money y la valoración post-money de nuestra empresa. Luego, ¿qué es lo que va a definir un poco que esté más hacia el 10% o hacia el 20% lo que estemos dando? Pues sobre todo el equipo, las personas que lo están haciendo y las que van a llevar a cabo el proyecto. ¿Cuál es el modelo de negocio? Si ya tenemos un modelo de negocio definido
y tenemos muy claro cómo vamos a recuperar dinero, cómo vamos a hacer ingresos, o aún estamos estudiando el modelo de negocio, no lo tenemos muy claro, esto va a afectar en nuestra valoración. Luego la tecnología, si ya tenemos un prototipo al menos o no tenemos nada y necesitamos ese dinero para conseguir ese primer prototipo, pues esto también afectará al final nuestra valoración. Si ya tenemos un prototipo y un producto que los usuarios pueden estar probando, podremos pedir una valoración que se lleve un porcentaje mucho menor, así no lo tenemos, que nos pedirán más porcentaje de equity. Y luego ya la oportunidad de mercado. Cómo de grande es esa oportunidad, cómo de grande es el mercado. Si es una oportunidad muy, muy obvia o es una oportunidad que sí está ahí, pero es difícil de verla, y entonces el inversor va a tener más recelo en invertir o no. Al final, pues será eso, definir un poco la cantidad que vamos a necesitar y luego, sabiendo que tenemos que dar entre el 10 y el 20%, pues ver un poco cuál es el equipo, el modelo de negocio, la tecnología y la oportunidad de mercado. Así vamos a conseguir esta primera valoración de la empresa y definir qué porcentaje vamos a tener que dar de ella. ¿Vale? Luego, pues, ¿cuál es el proceso del proyecto? El proceso aquí lo he puesto en 3 puntos, pero realmente pues sería un poco, primero encontrar estos inversores, que encontrar un inversor, aunque lo parezca, no es tan difícil. Mucha gente piensa que encontrar inversores es difícil, pero los inversores al final viven de invertir en empresas y gran parte de sus ingresos ven al final de estas inversiones, así que para ellos viven de esto y invertir en empresas es lo que quieren, realmente al final no es difícil encontrarlos. Podríamos decir que tenemos 4 modos de encontrarlos. La primera sería la más ideal, voy un poco de la más ideal a la menos. La primera y la más ideal sería a través de una presentación. Si conocemos a algún emprendedor que ya haya recibido alguna ronda de financiación, si conocemos a alguien en el sector que pueda conocer inversores, entonces pues le pedimos a esa persona si nos puede hacer el favor de introducirnos al inversor. Esta siempre será la mejor de todas. Luego la otra pues es yendo a eventos. Existen al final muchos meetups y eventos donde se reúnen inversores y emprendedores, y ahí lo único que tenemos que hacer pues, es apuntarnos a varios de estos eventos, preparar unas cuantas tarjetas, conocernos nuestro pitch, ir a los eventos y hacer networking en ellos. Luego, a través de redes sociales, LinkedIn, por ejemplo, es una red social increíble, tanto para buscar trabajo en una startup como para conocer gente, hacer networking o buscar posibles inversores. LinkedIn es increíble. El trabajo es muy sencillo, ahí lo único que tenemos que hacer es ir al buscador, seleccionamos la ciudad de donde queremos los inversores, ponemos la palabra Business Angel, inversor, startup, y ahí nos empiezan a salir gente que son inversores de startups, y ahí ya pues nosotros tenemos que ir haciendo un poco el filtro de en qué fases invierten, qué tipo de compañías invierten, el sector, etcétera. Nos vamos haciendo una base de datos de todos estos posibles inversores y nos presentamos directamente. Si no conseguimos ninguna presentación por parte de nadie, pues nos presentamos nosotros directamente, les contamos quiénes somos y nuestro proyecto. Y muchos inversores nos van a responder amablemente y de ahí pueden surgir al final los inversores de tu proyecto. Y luego ya, pues por último, pues podemos encontrar inversores al final realizando aún un poco más de investigación, ya no solo LinkedIn, al final existen muchas páginas como AngelList, Crunchbase, Startup Explorer aquí en España, en la que tenemos una gran lista de inversores y pues podemos ir buscando los inversores que invierten en los sectores y empresas de nuestro tipo y luego ya pues contactarlos a través de LinkedIn, email, etcétera, o conseguir una presentación, que siempre es lo más ideal. Luego, ¿qué es lo que más le va a importar a estos inversores? Al final siempre es el equipo, equipo, cuál es el mercado potencial y luego ya pues que el negocio sea escalable y que tenga sentido. Luego, pues volviendo un poco a lo del proceso, una vez tenemos esta primera base de inversores, esta primera, podríamos decir, database con los inversores que podrían ser interesantes para nosotros, pues deberíamos pasar a conseguir una presentación con ellos o presentarnos
luego establecemos unas reuniones iniciales después de esta primera presentación. Siempre es muy importante al final definirnos un tiempo para esta ronda de financiación. Normalmente desde que iniciamos hasta que se acaba la ronda van a pasar entre 6 meses, 9 meses, y tenemos que tener el tiempo muy definido. Por ejemplo, en las fases iniciales, que serían entre la primera reunión que nos presentamos hasta las últimas reuniones que nos dicen que sí o que no, definirnos ahí un periodo de 2 a 6, 8 semanas en las que tenemos que tener todas esas reuniones y todas esas presentaciones y terminar la ronda de financiación en 2 meses. Y después de estos 2 meses, pues luego ya viene toda la due diligence, todos los papeleos, term sheet, etc. Pero bueno, conseguimos estas presentaciones con ellos, nos presentamos, establecemos las primeras reuniones con los inversores, luego si tenemos éxito y le gustamos al inversor, ellos nos van a programar una reunión con otros amigos e inversores, y si tenemos éxito en convencer a los inversores después de esta segunda reunión, entonces pues programarán otra reunión normalmente para conocer más detalles o terminar de presentarnos a más gente que terminarán de coinvertir en la misma ronda que ellos invierten. Al final pues tenemos esta reunión final donde presentamos ya todos los detalles de la empresa, y si los hemos logrado convencer y les hemos entusiasmado con la idea, nos enviarán un term sheet. Después del term sheet tocará negociarlo un poco en la medida de lo que podamos negociar ese term sheet y llegar a un acuerdo beneficioso para las dos partes. Luego ya por último realizaremos una due diligence en la que pues, hacemos una inspección de las cuentas, la tecnología, los procesos de la empresa, y al final más que nada para asegurarse que no les estaba mintiendo con tu empresa y asegurarse la inversión. Y luego ya por último pues el dinero entra en nuestra cuenta bancaria. Esto sería más o menos lo que es el proceso. Luego, al final, ¿qué es un term sheet? Que hemos dicho ahora durante el proceso, después de ya tener las últimas rondas y les parece todo de acuerdo, nos presentan este term sheet y nosotros lo negociamos. Un term sheet al final es una carta de intenciones. Básicamente es un documento donde el inversor va a declarar el interés en participar en el proyecto. La entrega al final del documento pues supone un avance muy importante en toda la negociación, ya que normalmente no lo entregan cuando las negociaciones están en un estado muy avanzado. Pero es importante mencionar que al final esta carta de intenciones, este term sheet, no obliga al inversor a poner dinero en la startup. El term sheet o esta carta de intenciones al final pues lo que pretende es informar y dejar claro a los socios de la empresa desde un inicio cuáles son las reglas del juego por las que al final se rige este inversor, y es un documento donde se detallan las partes relacionadas al mismo. Se suele describir de forma general o específica las cláusulas que pretenden incluir en un acuerdo de inversión, en un pacto de socios con estos nuevos inversores, y se especificará también al final un poco la valoración pre-money, bueno, un poco nos especificará claramente cuál es la valoración pre-money y post-money de la empresa, y así como las entradas del inversor y el porcentaje que va a tener. Determinar al final también la estructura de la compañía, el órgano de administración, etc. ¿Cuáles son las principales cláusulas que nos vamos a encontrar en este term sheet? Como decir, casi al final las cláusulas se compartirían un poco entre el pacto de socios y el term sheet. Algunos inversores no los incluirán ya en el term sheet, otros no nos las incluirán aún en el term sheet, pero sí que van a estar sí o sí en el nuevo pacto de socios que van a querer hacer, donde al final en este pacto de socios pues se reglamentará todo. Y al final pues estas cláusulas del term sheet o del pacto de socios son el derecho y entidad de las participaciones, es decir, cuántos derechos políticos tienen esta participación en la empresa, cuál es la pre-money valuation, cuánto dinero está valorada nuestra empresa antes de la inversión y luego post-money, después de la inversión, el importe de esta inversión, cuál es el procedimiento de desinversión, si un inversor o un socio se quiere ir de la empresa, cuál es el procedimiento que habrá para que este socio se vaya, cuál es el gobierno corporativo de la empresa, cuál es el lock-up. El lock-up al final básicamente es un periodo que se suele poner en el que los socios no pueden vender la participación de la empresa. Por ejemplo, pues si ponemos un lock-up de un año, durante un año los socios no podrían vender su participación en ella, su porcentaje de la empresa.
el derecho de información, el derecho a que todos los socios estén informados sobre el funcionamiento de la empresa y cómo está yendo. Luego el tag-along, que es el derecho de acompañamiento, que lo que se encarga es de proteger a los socios minoritarios dentro de la sociedad. Por ejemplo, en un supuesto de que un tercero pues, realiza una oferta de compra a uno de los socios por sus participaciones en la sociedad, pues el resto de socios pueden ofrecer al tercero en las mismas condiciones y términos sus propias participaciones. Por lo tanto, al final el tercero compra un número de participaciones que inicialmente quería comprar, pero de forma prorrateada, pues todos los socios que pueden ejercitar esta venta. Luego tenemos también el dracalón, que el dracalón, pues al final, al contrario del tacalón, pues protege la posible salida de un socio inversor dentro de la sociedad. Sería mayor para un socio mayoritario. Es decir, que protegería bastante más la salida de un socio mayoritario. Y el objetivo al final de cualquier socio es rentabilizar su inversión. Por lo tanto, exigirá incluir en el pacto de socios determinadas cláusulas que tienden a facilitar su salida como socio y proteger sus intereses. El dracalón al final consiste en que cuando un tercero realiza una oferta de compra por la sociedad por la totalidad del capital social, el socio que tenga el derecho de arrastre, el dracalón, pues puede obligar al resto de socios a que vendan sus participaciones al comprador. Así, en el supuesto del socio mayoritario, que esta cláusula sirve para garantizar pues, que puede negociar la venta de la totalidad de la sociedad. También garantiza al final que ningún socio minoritario puede negarse y dificultar la venta de esta empresa. Luego tendríamos los milestones, cuáles son los objetivos que ponemos a la compañía en X tiempo. La confidencialidad, no podemos contar nada al final de esta empresa a personas externas o a competidores ya directamente. La due diligence que se va a realizar y básicamente al final estos pues serían las principales cláusulas que veríamos en un term sheet o en un pacto de socios. Pueden estar en los dos, pueden estar solo en uno, pero van a estar al final en uno o en otro porque se va a acabar realizando sí o sí. Luego al final tenemos las relaciones con los inversores. Si en una primera ronda de financiación pues están los emprendedores, están los inversores, tiene que haber una relación entre ellos al final, una relación al final que sea cordial, que sea directa. Ni el emprendedor tiene que tener miedo del inversor, ni el inversor va a ser el mayor ogro y la persona a temer. Al final los inversores viven de esto, los emprendedores al final también los necesitan para que su empresa crezca o siga viva normalmente y, y esperando lo mejor pues es siempre para que la empresa crezca más y se necesitan mutuamente el uno al otro. Al final es una relación muy cordial, de comunicación constante y hablar casi como si fuera de forma muy continua, explicando cuáles son los avances de la empresa, qué es lo que el inversor espera de la inversión, conocer muy bien sus intenciones, qué es lo que él quiere conseguir con esta inversión, cómo se va a involucrar en la compañía, si solo va a poner dinero o también se va a involucrar de otras formas y al final pues poder establecer esta relación que va a haber entre los socios fundadores y el inversor que va a acabar siendo un socio mayor, un socio más en la empresa. Luego, pues por último, pues tenemos un poco cómo va a ser esta negociación de intereses y de toda la ronda. La negociación, pues al final tenemos que ver un poco cuáles son los intereses que tiene cada uno. Pues, por poner un ejemplo, es como casi si tenemos una naranja y el inversor quiere solo la piel de esa naranja pues para acabar haciendo un pastel y el emprendedor solo quiere de la naranja el interior pues para hacer un zumo. Al final tenemos que ver un poco cuáles son las intenciones de cada uno, qué es lo que espera un poco cada uno y no hacer solo, pues tenemos esta naranja, la dividimos por la mitad, mitad para ti, mitad para mí. Pues no tendría ningún sentido, acabarían perdiendo las dos personas y no se exprimiría el máximo de la ronda de financiación, de la inversión al final del contacto entre los dos.
Así que tenemos que conocer muy bien cuáles son los intereses del inversor, cuáles son los intereses nuestros y poder preparar un poco todo. Haber hecho también los deberes antes, tenerlo ya todo preparado y no esperar a ir a una ronda de financiación sin haber hecho los deberes anteriores, sin haber preparado bien toda la documentación, lo que esperamos de la ronda, la valoración de la ronda, obviamente, etcétera. Luego tenemos que seleccionar al final pues, personas que sean afines a nosotros. No nos vale de nada si somos una empresa de PropTech ir a Biotech a pedir financiación, porque un inversor que invierte en Biotech o en Deep Tech difícilmente va a invertir en una ronda de PropTech y difícilmente pues, nos va a poder entender o hacer caso directamente. Luego tener el primer contacto con ellos, saber mostrarles el entusiasmo de nuestro proyecto, saber explicárselo bien y que sea un primer contacto muy cordial, es muy importante. Necesitamos que esa primera impresión que le damos al inversor sea muy importante, sea muy buena. En todas las reuniones, pues mantener un contacto de máximo interés y pues al final lo de siempre, ser puntuales, saber mantener las conversaciones con cada persona en cada momento y que sean reuniones provechosas para las dos partes, que nosotros saquemos más información de qué es lo que el inversor busca y que el inversor nos pueda conocer mucho mejor nuestro proyecto. Básicamente eso es lo que esto es lo que necesitaremos y luego ya pues las negociaciones irán variando. Y esto es todo. Básicamente esto sería cómo preparar una primera ronda de financiación. Y si necesitáis cualquier ayuda, cualquier cosa, desde Virtux os podemos ayudar en www.virtux.io. Nosotros somos un despacho de abogados tecnológico que nos enfocamos al final en startups y en empresas de alto crecimiento y ofrecemos exactamente los mismos servicios que un despacho tradicional, pero haciéndola de una forma mucho más rápida, más efectiva y satisfactoria para nuestros propios clientes. Nosotros lo hacemos todo de forma digital, al ser una empresa tecnológica, todos nuestros procesos internos nos permiten trabajar con una mayor agilidad y mayor velocidad, que nos permiten entregar al final los documentos necesarios o dar un asesoramiento continuo en una velocidad récord. Hemos cambiado el modelo de negocio para que el emprendedor conozca el precio que va a pagar cada mes y ayudamos en todo. Es casi desde el momento que nos tienes, es como si tuvieras unos abogados dedicados al 100% a tu empresa, como si fueran miembros más de tu equipo, en los que les puedes pedir cualquier detalle, cualquier cosa continuamente y ellos van a estar realizando todo el trabajo para ti. Luego os ayudamos también con las rondas de financiación. Si estáis pensando en preparar unas primeras rondas, os vamos a ayudar con toda la parte legal, con toda la parte también de negocio, cómo preparar esta ronda, etcétera, sin ningún coste. Y si luego la ronda tiene éxito, nosotros solo nos llevaremos un pequeñito porcentaje, pero os ayudaremos a conseguir toda esta primera ronda o la ronda que sea sin ningún coste. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta la próxima.